Bueno, ahora sí, buenos días a todos y a todas. Después de la apertura institucional, vamos a seguir con el panel inaugural de este encuentro, que se llama Prácticas y Experiencias de la Educación Universitaria en Cárceles Argentinas. Nos acompañan para este panel Nora Calandra, subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Gonzalo Pena, abogado, funcionario de la Autoridad de Implementación y Seguimiento del Programa de Cumplimiento de la Sentencia, conocido como APSS. María Josefina Ignacio, que es comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Y Mauricio Machado, que es doctor y profesor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y director de la Dirección Socioeducativa en Contextos de Encierro del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Está bien? Subdirector, ahí va, porque sí, cuando lo había pasado dije era sub y ahora se ve que pasé mal. Bueno, subdirector de la dirección. Bueno, un poco la idea de este panel era poder hacer un mapa general de cuál es la situación de las distintas universidades que tenemos trabajo en contextos de encierro, para después darle la palabra a Nora, Josefina y Gonzalo para que nos puedan contar desde los distintos organismos o las distintas partes del Estado las distintas políticas y proyectos que se implementan y con los cuales podemos pensar de manera conjunta políticas a futuro entre las universidades y estos distintos organismos o patas del Estado, que todos terminamos trabajando en definitiva, ¿no?, hacia un mismo sector. Así que, si les parece, le doy la palabra a Mauri para arrancar. 1.300 followers se fueron, ok, lo entendí, pone otro de estos usuarios. ¿Todo el mundo está perdiendo miles de seguidores ahora? ¿Qué es la purga después de las elecciones? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo mío va a ser breve, créanme que va a ser breve, porque básicamente lo que queríamos o no queríamos dejar de pasar es la oportunidad de encontrarnos y poder comentar lo que pudimos hacer en el marco de la Comisión de Formación e Investigación que tiene esta red, porque, bueno, para quienes no lo saben, la red tiene 3 comisiones, que la Comisión de Gestión Territorial, ahí siempre están discutiendo por el nombre, no voy a meterme yo en esa discusión ahora, la Comisión de Formación e Investigación y la Comisión de Comunicación. Y esto que queremos compartir brevemente tiene que ver con una iniciativa, con la iniciativa o la tarea que se dio la Comisión de Comunicación de enviar fundamentalmente un formulario a los distintos programas que forman parte de la red, es decir, programas que están en las distintas universidades que conforman esta red nacional, con la intención fundamentalmente de poder registrar si habían existido cambios o modificaciones a partir de este año. Entenderán que fundamentalmente a partir del cambio de gestión a nivel nacional, y ver si se reconocían allí algunas dificultades muy significativas o algunos cambios rotundos para, bueno, tener un mapa o por lo menos un diagnóstico inicial de dónde estaban los principales problemas. Lo que sucedió es que nosotros con esa... No se preguntaba solamente si hubo cambios, sino que aprovechando esta intención, lo que se hizo también fue intentar registrar o hacer un mapeo general de cuáles eran las condiciones generales de cada uno de los programas, es decir, cantidad de integrantes, modo de funcionamiento, articulaciones existentes, etcétera. Y ese formulario fue respondido por los distintos programas que conforman la red. Pero valga la primera aclaración, no necesariamente todos los programas, y esto es casi como una suerte de autorreto para los integrantes de la red, lo respondieron, pero sí lo respondieron la mayor parte, y sobre ese conjunto de datos nosotros tratamos con una subdivisión de esa comisión de investigación que nos propusimos a analizar los datos que habían surgido de ese relevamiento, que algunos de los compañeros están acá, después me gustaría nombrarlos porque tuvo que ver con un trabajo que por ahora dejamos... queríamos presentar acá algunos datos, pero que va a continuar porque hay una serie un conjunto de informaciones que hay que terminar de completar y que hay que profundizar y hay que además traducir
de ese conjunto de datos, lo que hicimos es, bueno, de esas respuestas que teníamos, tratar de ver cuáles podíamos operacionalizar. Es decir, de qué modo podíamos construir por lo menos una serie de categorías que nos permitan tener como una suerte de primer pantallazo o una suerte de mapa inicial que entendemos dimensiona claramente el trabajo que tiene esta red, y es decir, el trabajo que tiene el conjunto de las universidades nacionales en todo el territorio argentino. Que igual, valga una primera aclaración, también es interesante para el público que tal vez no conoce el dato, la mayoría estimo que sí, pero en el año 2022 también se hizo un relevamiento en el marco de una red que conformamos algunos investigadores del CONOSUR, que se llama Red de Investigadores en Cuestiones Penitenciarias del CONOSUR, en diálogo con la red UNESE, que había hecho ya un primer relevamiento en el año 2020, cuando se hizo el encuentro virtual en La Plata. Raro, ¿no? Virtual en La Plata, pero lo organizó La Plata, pero fue virtual, no fue en La Plata. Que sobre esa base se construyó una ampliación de ese formulario y se llegó al dato inicial de que 34 de las 70 universidades nacionales del país tienen intervención en las cárceles de todo el país, desde el Norte Grande hasta la Patagonia, pasando por el centro, por Cuyo, etcétera, el litoral y demás. Es decir, en todas las regiones hay universidades con intervención en cárceles en el país. Digo, es un dato importante porque tal vez a nosotros nos cuesta dimensionar, pero es el 50%, casi el 50% de las universidades de todo el país, y cuando uno lo pone en relación, sobre todo con la región, entiende que la magnitud es altamente significativa. Así que desde ese dato también es interesante partir para entender esto que nosotros queremos compartir acá. Lo que nosotros hicimos es tratar eso, de poder diseccionar algunos datos que entendíamos que en su heterogeneidad, inclusive, y en la muchas veces ambigüedad que tenían algunas de las respuestas, podíamos tratar de organizar. Y una de las primeras cosas que se preguntaban, y esto creo que nos daba una dimensión del crecimiento del trabajo de estos programas universitarios, era efectivamente esta dimensión de la articulación institucional, que es una palabra que utilizamos mucho, pero que pocas veces vemos materializada o no la terminamos de traducir. Vieron que articulaciones como son esas palabras fetiche que nos encanta decir, pero muchas veces no se sabe bien qué significa. Y cuando fuimos a ver las respuestas de los programas, encontramos, por ejemplo, la posibilidad de organizarlas en estas tres grandes dimensiones, ¿no? Es decir, los programas de la red UNESE generan articulaciones institucionales con ministerios y secretarías, en colaboración con entidades gubernamentales, nacionales y provinciales, con organismos y fundaciones, allí traducido en la cooperación con entidades de derechos humanos y científicas, y con organizaciones sociales en un trabajo conjunto entre cooperativas y ONG. Lo dejamos organizado así, pero yo tengo acá también en la otra pantalla una suerte de detalle un poco más específico de dónde, del agrupamiento que hicimos en cada una de esas categorías. Solamente puedo mencionar algunos: Ministerio de Justicia, Consejo General de Educación, Ministerio Público de la Acusación, Secretaría de Políticas Universitarias. Bien, dentro, digamos, de las mismas universidades con distintas áreas: bienestar estudiantil, ciencia y técnica, académica, articulaciones con el CONICET, articulación con los organismos de derechos humanos como el Mecanismo de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial de la Memoria, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la PDH, la Procuración Penitenciaria de la Nación, distintas fundaciones, desde Red Querer, la Red Abrir la Prisión, la misma Red de Investigación en Cuestiones Penitenciarias, con cooperativas de liberados, la rama de liberados del MTE. Bueno, estoy mencionando como para que ustedes, organizaciones sociales como por ejemplo el Movimiento de Trabajadores Excluidos también, la ONG Furia Ferias, la Asociación Civil Aldeas Infantiles. Bueno, estoy mencionando como para que tengan un pantallazo de cómo esas tres categorías se despliegan en un montón de articulaciones que efectivamente dan cuenta de alguna manera de la contundencia que estos programas han adquirido, y sobre todo, me parece, esto ya es una respuesta que uno puede aventurar, de la insistencia en pensar que el trabajo de las universidades no se realiza solo, digamos, que es fundamental poder generar articulaciones con otras instituciones y organizaciones para darle mayor densidad, y además para pensar no solamente el trabajo intramuros, sino extramuros, que eso también me parece sumamente significativo de las respuestas que aparecían. Ana, ¿vos me pasás a la otra? Otra de las cosas que pudimos organizar dentro de este relevamiento, que no lo dije, pero tuvo 35 respuestas, que no significa 35 universidades, eso también es una aclaración, porque en esas 35 respuestas hay muchos programas que pertenecen a una misma universidad. Entonces, sobre esas 35 respuestas sí lo que pudimos reconocer
es que efectivamente podíamos organizar en esta pregunta que se hacía de cuáles eran las principales dificultades y problemas que reconocían los programas, es que uno de los principales tiene que ver con el financiamiento, sobre todo la falta de recursos para actividades y salarios. Esto tal vez no es demasiada novedad para los que venimos trabajando en estos espacios. La logística estudiantil, que tenía que ver con los problemas de traslado y acceso a materiales, esto tampoco es ninguna novedad tal vez, y con las restricciones penitenciarias, sobre todo fundamentadas en la idea de las medidas de seguridad que afectan la labor universitaria. Y acá en este último punto sí quiero hacer un poquito de hincapié, porque es donde más pretendíamos, inclusive en las reuniones plenarias que tuvimos de la red, poder tratar de compartir entre los distintos programas, sobre todo pensando esto, qué cambios hubo a partir del año 2024, a partir de los cambios de gestión, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Porque eso sí se empezó a notar en las respuestas de que había efectivamente indicaciones de que a partir del cambio de gestión, tal vez un poco propio del síntoma este de que cuando cambian las gestiones intentan impulsar nuevas medidas que marcan también una forma de gobernar la cárcel. Bueno, los programas universitarios se vieron más o menos afectados, digo, en mayor o menor medida, por esas nuevas definiciones que muchas veces tenían que ver con, otra vez, volver a este circuito de la dificultad para que los estudiantes salgan al aula, las restricciones en el ingreso a las unidades penitenciarias, las restricciones en el acceso a materiales o el ingreso a materiales, o, por ejemplo, la aparición de nuevas calificaciones al interior del servicio penitenciario que impedían a algunos estudiantes acceder o seguir accediendo a las trayectorias que venían haciendo en vinculación con la o las universidades. Para desglosar esas categorías brevemente, también no es que voy a aburrirlos mucho con esto, solamente lo digo a modo de ejemplificación. Dentro del primer eje del financiamiento aparecían esto: las dificultades en torno a las condiciones salariales de los docentes, la falta de viático para los traslados, la imposibilidad de imprimir material para llevar a las unidades penitenciarias. En cuanto a la llegada de los estudiantes a en las unidades, el traslado de los estudiantes que ingresan o reingresan a la prisión, de hecho tal como lo establecían los convenios entre universidad y servicio penitenciario, el traslado de estudiantes a las aulas y o a los centros universitarios, también las dificultades en relación a la autorización de ingreso de visitas al centro o en la restricción del acceso a insumos de los estudiantes privados de libertad, como pendrive, mochilas, etc. En el eje de las dificultades propias de los recursos y dinámica del servicio penitenciario, a veces la dificultad para trasladar al estudiantado a las sedes académicas, la intensificación de medidas de seguridad, entre otras. Entonces digo, las menciono como para que ustedes entiendan que dentro de esos grandes ejes hay un desglose también que era el que nosotros tratamos de organizar en estas grandes categorías. Sí. También otro aspecto que podíamos sistematizar a partir de las respuestas que habían dado los programas universitarios era esto de si existían convenios, es decir, si las universidades tenían convenios con los servicios penitenciarios, y lo que podíamos ahí deducir era que efectivamente había una serie de convenios establecidos, que por las respuestas otorgadas son 15 universidades con convenios con servicios penitenciarios, que había algunos en proceso, y esto tiene que ver fundamentalmente con las últimas universidades que se suman a la red, que de hecho también esto dificultaba poder dimensionar el número total de estudiantes, ahora lo vamos a ver, al cual llega la red, es decir, la cantidad de estudiantes que están vinculados a las distintas universidades que conforman la red, porque muchos de estos programas son nuevos y entonces están formalizados dentro de la universidad, pero están en un trabajo incipiente dentro de las unidades carcelarias. Entonces eso también da cuenta un poco de que algunos convenios están en proceso y que 3 universidades habían reportado como cambios en los convenios ya existentes. Bien. Y bueno, temón, financiamiento de los programas. Acá también encontrábamos un primer, insisto, pantallazo. Yo voy a insistir mucho en esto, que es cuando uno dice pantallazo, es una primera entrada a toda esta información que después hay que profundizar y que hay que ampliar. Pero las primeras respuestas que nosotros pudimos matizar eran estas, de que había 13 universidades que utilizaban fondos propios, ¿no? De esas 35 que habían respondido, podíamos identificar que había 13 que utilizaban fondos propios, que había 8 universidades nacionales que recibían fondos de la SPU, o recibieron fondos de la SPU, que es el programa que hoy se mencionó más temprano del año 2023, estos fondos gubernamentales, y otras tantas de estos ingresos tenían que ver, o de estos financiamientos, con redes y donaciones que de alguna manera venían como a complementar, inclusive muchas veces, estos otros que aparecían en el punto 1 y 2. Esto no quiere decir igual también que quienes tenían presupuestos universitarios no hayan accedido también a esos fondos gubernamentales, ¿no? No son datos que no se complementen también. Pero esto yo creo que acá es el punto sobre el que más después hay que profundizar, sobre todo porque ahí había
una dificultad bastante significativa con respecto a al otro eje, si lo podemos cambiar, sí, que tiene que ver con los equipos, ¿no? Es decir, el financiamiento de las universidades está de alguna manera relacionado estrechamente con cómo se conforman los equipos. Y acá sí había mucha variedad en las respuestas. Tratamos de organizarlo por lo menos en estas tres grandes dimensiones, que era efectivamente universidades que cuentan con cargos docentes, eran 12 universidades que detallaban que tenían cargos docentes con funciones diversas, contrataciones, es decir, 8 universidades que manifestaban que para el funcionamiento de estos programas se realizaban a través de servicios vía facturación, y voluntariado y becas, 6 universidades que incluían en esta respuesta la idea de los voluntariados y los becarios. Insisto, acá también hay que cruzar dimensiones. Hay universidades que tienen cargos docentes, pero que también tienen integrantes que forman parte de voluntariado y becas o que forman parte de contrataciones. Es decir, hay universidades que inclusive revisan las tres dimensiones, ¿eh? Entonces, era simplemente como para que uno pudiese empezar a distinguir dónde estaba la mayor parte o la menor parte de estas dimensiones de composición de los equipos. Pero acá también hay una dificultad grande con los datos. Y esto lo reconocimos en el equipo cuando estábamos haciendo la sistematización. Que también hay que mirar, cuando uno dice cargos docentes, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cargos estamos hablando? Algunos decían, bueno, son cargos simples, otros decían son cargos con cierta carga horaria para dedicación a la gestión, otros tiene que ver con algunas tareas propias de la tarea docente. Entonces, digo, ahí hay que empezar a desarmar mucho más. Y no lo vamos a poder hacer con los datos que tenemos. Lo vamos a tener que hacer a posteriori con un nuevo formulario en el cual pedíamos tal vez cierta especificación de la composición, por ejemplo, de esos cargos, de la composición también de los contratos. No es lo mismo un contrato de 4 horas semanales o de 12 horas semanales que uno de 40, ¿no? Entonces, era como para que tengamos más bien un pantallazo de dónde podemos pensar las dimensiones generales de composición de los equipos. Sí, y la siguiente, que tiene que ver también con un dato que hay que, creo que, seguir ajustando, pero que por lo menos nos da un primer indicio interesante, que es la cantidad de estudiantes en contexto de encierro a los cuales llegan estos programas, que acá yo sí creo, estoy convencido, y lo charlamos con el equipo de que relevamos estos datos, es que acá hay un dato que va a ser mayor cuando los programas, algunos programas amigos que hay que agarrar y decirle, che, ¿por qué no te pones a responder esto? Porque sabemos que tenés estudiantes, que hay estudiantes en el programa, va a ser mucho mayor. Pero por lo menos pensar en un punto de partida, que son 4.178 estudiantes, bueno, no es un dato menor también. Y esto de la máxima y la mínima, ¿no? De pensar que hay programas que contienen 30 y hay otros estudiantes que tienen 1.400 estudiantes, también hablan un poco de la heterogeneidad de estos programas. En algunos casos, de programas que incipientemente están trabajando en cárceles y otros que ya llevan muchos años y han conformado tal vez una población estudiantil mucho mayor. Creo que, si no me equivoco, era la última, ¿o no? Los tipos de participación, porque como no la tengo acá. Esto también. Que esto sí tal vez es un dato que nosotros conocemos un poco más, pero como para quienes no conocen, básicamente los tipos de participación a los que respondían estos programas tienen que ver con el acceso a carreras de grado, es decir, programas académicos completos en contexto carcelario, las tecnicaturas y diplomaturas, la formación técnica especializada para reclusos, no sé por qué nos quedó esa palabra ahí. Para mí porque alguien contestó así, cuando lo pasamos quedó así, rara. Y cursos y actividades culturales, que tiene que ver con oferta educativa variada y accesible en términos de que acá también hay que hacer un desglose después de cada uno de estos ejes, porque claramente carreras de grado, también de acuerdo al programa que miremos, vamos a encontrar que algunos tienen las carreras de grado completas dentro de las unidades penitenciarias, otros tienen dispositivos de acompañamiento que de alguna manera permiten que el estudiante vaya transitando las carreras, pero no con clases ni con docentes que están dando clases dentro de las unidades, etcétera. Creo que hasta ahí estamos. Sí, ahí estamos. Simplemente decir que esto no es para nada, digamos, un relevamiento cerrado, ni mucho menos. Y sí lo que quería es que, sino que estamos en proceso de elaboración de muchos datos y hay un dato que no llegamos a poder traducir inclusive en imágenes, que a nosotros nos parecía podía ser contundente. No llegamos porque al momento de empezar a utilizar los programas que nos habíamos propuesto usar, se volvió mucho más difícil de lo que pensábamos y no nos daban los tiempos. Esto es así, vamos a ser sinceros. Cuando agarramos el formulario, empezamos a trabajarlo, dijimos, creemos que llegamos, y en lo que llegamos es a esto que compartimos recién, pero sí, mira, Ana, si vos pasás hasta el final, esto es simplemente para mostrar que la tarea la intentamos hacer. Lo que intentamos hacer es construir un dato que era interesante en torno a dónde están ubicadas las cárceles en las que intervienen las universidades y los programas, pero también dónde están las sedes universitarias
de estas universidades. Porque entendíamos, y ahí lo que ven al costado son las geolocalizaciones, no solamente de las unidades penitenciarias, sino de las sedes universitarias. Porque si hay algo que nosotros conocemos y entendemos por ser parte de estos programas, es que muchas veces vos podés decir cuántas universidades intervienes, en qué cantidad de unidades penitenciarias, pero tal vez el que escucha no dimensiona la cantidad de kilómetros que hacen cada equipo de cada universidad para poder llegar a esa cárcel, ¿no? En términos de, sobre todo si uno después lo pone en relación, la otra variable que queríamos cruzar acá también era la conformación de los equipos. O sea, vos tenés un equipo de 3 personas que tal vez van a 4 unidades penitenciarias y vos decís 4, bueno, o 3, se va uno a cada una. No. Cuando ves la distribución en el mapa de dónde están esas unidades, entendés que esa persona o esas personas hacen 300 kilómetros cada vez que tienen que ir a la cárcel, 200, 45, 30, etc. Entonces, la propuesta que no llegamos a materializar, pero se las queríamos contar, y que va a estar en breve, porque esto lo vamos a seguir trabajando con ese pequeño equipo de sistematización, es efectivamente mostrar un mapa en donde se den cuenta de los recorridos que hacen los equipos desde sus universidades hasta las cárceles y viceversa, ¿no? Que entendemos que tal vez es un modo de visualizar contundentemente el despliegue que tienen estas universidades al momento de realizar su laburo. Simplemente quería mencionar que el equipo que estuvo a cargo de esto, que insisto, vamos a seguir laburando para que además esta información después también la podamos cargar en la página de la red, ya mejor sistematizada y con gráficos, etcétera, es Luis Scipioni, que está acá, Julieta Sana y Florencia Susulich de la UNL, Matías Finucci de la Universidad de Entre Ríos y Matías Bruno de la UNSAM, y quien les habla. Pero nada, quería mencionarlo porque la verdad, sinceramente, nos hubiese gustado tal vez seguir trabajando un poco más sobre los datos, trabajamos un poco a contrarreloj, pero nos parecía que esto era por lo menos un buen punto de partida para seguir profundizando y tener como un escenario, un mapa inicial del laburo de la red. No fui breve, como siempre. Un numerito. A ver, me parece que está justo. ¿Este no anda? Sí. Tengo este. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, buenos días. Gracias a Ana y a la red por esta convocatoria que bueno, no es la primera al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Así que felices de estar otra vez acá. Voy a hacer una pequeña introducción para los que no conozcan cuál es nuestro trabajo. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que la ley que nos establece a nosotros, que nos crea a nosotros, también crea este Sistema Nacional, que está integrado por distintos actores del Estado y de la sociedad civil que trabajan en la prevención de la tortura y en promover y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Y en este sentido, nosotros creemos que las universidades tienen un rol fundamental, un rol político fundamental en el sistema de prevención de la tortura, y es por eso que nosotros, en una línea de trabajo que tenemos de financiamiento destinado a fortalecer el sistema, también, o sea, en esa misma línea fortalecemos, además de organizaciones sociales con financiamiento, también a las universidades que presenten proyectos vinculados a la prevención de la tortura, no solamente dentro de la cárcel, sino también fuera, digamos, trabajos académicos vinculados a esta temática. Y es así que nosotros, digamos, hasta el momento, tenemos financiados 20 proyectos que están distribuidos en 12 universidades. Recién tomaba el dato de las 74 universidades que trabajan en esta temática o que trabajan en la cárcel. Bueno, nosotras de esas estamos trabajando de alguna manera, de manera colaborativa y cooperativa con 12 de ellas. En 20 proyectos porque algunas universidades tienen distintos proyectos, a veces distintas facultades, ¿no? Han presentado proyectos y pese a que son de la misma universidad, hemos decidido financiarlo. La primera convocatoria la hicimos en el año 2021, recién saliditos de la pandemia, después también de una serie de encuentros con la red, donde trabajamos en conjunto algunas recomendaciones y donde fuimos
un poco conociendo, porque nosotros empezamos a funcionar a fines del 2017, digamos, no tenemos tantos años de trabajo, pero empezamos a vincularlos con las universidades y a detectar esto que les decía, ¿no? Este rol fundamental que tienen, sobre todo a la hora de hablar de despliegue territorial. Tenemos un país gigante en términos de expansión territorial, con cárceles distribuidas por todo el territorio y también por universidades distribuidas en todo el territorio. Entonces, para nosotros son socios estratégicos en esto de trabajar en la prevención de la tortura y la promoción y la garantía de derechos. Pero también, como les decía, en la producción de conocimiento, trabajos académicos, investigaciones que realizan observaciones críticas a lo que pasa dentro de las cárceles y realizan un abordaje sobre, bueno, a lo mejor algunas posibles intervenciones para bajar los niveles de violencia que allí suceden y sobre todo prevenir la tortura y los malos tratos. Les decía que la primera convocatoria entonces fue post pandemia, después de algunas articulaciones que tuvimos con la red, y en esa primera convocatoria fueron seleccionadas 10 universidades nacionales. Y después hicimos una segunda convocatoria donde financiamos la continuidad de 5 proyectos de esa primera convocatoria y se sumaron 5 proyectos más que están en ejecución, ¿no? Los de la última convocatoria están en ejecución. Si me permiten un minuto, los voy a leer algunos de los proyectos para tomar dimensión un poco también de lo que decía Mauricio, sobre de qué manera y los diferentes abordajes que tienen las universidades en las cárceles, que por supuesto es ir a dar clases y brindar y permitir el acceso a la educación universitaria, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y acá voy a señalar algunos de estos proyectos que nosotros hemos financiado. Como les decía, bueno, voy a arrancar por la primera convocatoria. Financiamos un proyecto, creo que la Universidad de La Plata, no sé, pero bueno, este está acá, me anotaron, muy Silvina y su equipo del área de mecanismos locales. Financiamos un proyecto de cursos y capacitaciones en la unidad penal número 32 de Florencio Varela. Era una capacitación para la formación de promotores comunitarios en salud, un curso de economía popular y gestión cooperativa para proyectos productivos textiles y cursos de capacitación laboral de diseño y confección de indumentaria destinados a personas travestis trans privadas de la libertad. También financiamos un proyecto de la Universidad de Catamarca, que ahora en unos días van a presentar una publicación vinculada a esto, que era visibilizar la tortura en la provincia de Catamarca en el contexto de encierro. También hemos financiado un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba, que está también en una segunda instancia, digamos, un proyecto de continuidad de este primer proyecto, que es un registro de monitoreo de tortura y malos tratos en la provincia de Córdoba. Bueno, ellos elaboraron un registro de malos tratos, tanto en cárceles como en instituciones de salud mental, que hicieron un primer informe también que está publicado. Y también con ellos realizamos monitoreos en capacitaciones en monitoreos para que puedan también realizar la universidad monitoreos, sobre todo porque en Córdoba no hay mecanismo local de la prevención de la tortura, bueno, tampoco hay Santa Fe. Entonces ahí más cobra relevancia el rol de la universidad para nosotros. Bueno, hemos financiado también algunos proyectos de la Universidad Nacional de San Martín, en Becusam, un proyecto que se llama Las Casitas, que es un proyecto educativo laboral de vinculación familiar y acompañamiento post-encierro para personas privadas de su libertad próxima a recuperarla dentro del régimen abierto del complejo penitenciario San Martín. También en la Universidad de Lanús, ahí financiamos 2 proyectos vinculados a la salud de mujeres, en este caso privadas de la libertad, y también a personas del colectivo travesti. En el caso de la Universidad de Mar del Plata, un proyecto de investigación y prevención de la tortura,
que, bueno, generar espacios y acciones de reflexión, relevamiento, investigación de las formas de organización, culturas, prácticas judiciales y criterios jurisprudenciales con el fin de optimizar la investigación y prevención de la tortura. Esto también va a resultar, es algo que también en cualquier momento está publicado, es un registro de jurisprudencia de casos de tortura que va a estar publicado en la web, abierto a, digamos, a ser información pública. Bueno, hemos financiado también un proyecto de la Asociación Civil de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú en articulación con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Esto es interesante porque también hay proyectos donde organizaciones sociales junto con la universidad se unen para aplicar en esta convocatoria. Y acá también era crear un informe de diagnóstico. En este momento no había tampoco mecanismo local en Entre Ríos. Entonces, bueno, nos pareció oportuno financiar este proyecto de diagnóstico de situación respecto de las condiciones de detención en comisarías y alcaldías de la provincia de Entre Ríos. Nosotros participamos también cuando hicieron la primera presentación del informe, hicieron una presentación pública de este informe que también está publicado. Y después, bueno, como les decía, de estos primeros proyectos estamos financiando y en ejecución la continuidad de algunos de ellos. Como les decía, el de Córdoba, bueno, que siguen con el mismo, ¿no? El registro de casos de tortura no se termina, se amplía permanentemente, así que bueno, están en una segunda etapa de integración de ese registro. También una segunda, digamos, la continuidad de un proyecto de la Universidad Nacional del Nordeste que también tenía que ver con la sistematización y análisis de la condición de vida y muerte, sobre todo torturas, malos tratos hacia mujeres en este caso. La Universidad de La Plata, bueno, este mismo proyecto de capacitación fue, digamos, se terminó esas primeras capacitaciones que le dije, pero hay otras que tienen que ver ya directamente con una diplomatura de economía popular, social y solidaria en unidades penitenciarias que está llevando adelante la Universidad de La Plata y bueno, colaboramos con ellos también. Bueno, el proyecto Las Casitas del CUSAM sigue y también lo seguimos financiando. Y bueno, y ahora también esta red, supongo María, que tiene que ver con esta construcción de una red promovida por la Universidad Nacional del Litoral, de actores estatales y no estatales, por fuera del servicio, para bueno, realizar acciones, distintos tipos de acciones para promover y garantizar los derechos y coordinar también intervenciones en esas cárceles que tampoco tienen un organismo que esté en este momento monitoreando de forma permanente, salvo, bueno, vamos nosotros, pero que no podemos hacerlo todos los días, digamos. Entonces, la universidad también tiene un rol muy importante en la provincia de Santa Fe. Y después les señalaba algunos proyectos de esta segunda convocatoria, pero que son nuevos, no son continuidades de la primera, que es, bueno, en la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Ciencias Sociales, organizó un espacio de trabajo intramuros para funcionar como sede para una productora de contenidos. Armaron como un estudio de TV o algo parecido dentro de una unidad. No recuerdo, Silvina, Sierra Chica era, bueno, el Sierra Chica. Bueno, y estuvimos también ahí, vimos el lugar, el financiamiento implicó la compra de equipos y demás. Uno piensa, bueno, la universidad también hace eso, ¿no? Accede a la posibilidad de que las personas privadas puedan tener un espacio donde editar sus propios contenidos y ser la voz de esos contenidos y que no seamos otras personas las que hablamos de ellos, sino ellos mismos produciendo en el lugar donde viven lo que quieren comunicar. Bueno, también la Universidad Nacional de 3 de febrero, ahí financiamos un proyecto de financiamiento para un relevamiento de cooperativas deliberados en el AMBA. Bueno, la Universidad de Quilmes, que está en ejecución, es el dictado de 2 cursos de alfabetización digital por parte de la Escuela de Educación Profesional Universitaria La Bernalesa en unidades penales de Varela.
durante este año. El curso Manejo de PC Windows en las unidades 23 y 32 está dirigido a personas privadas de libertad con una duración de 3 meses. Bueno, después otros cursos también vinculados a las habilidades digitales, para el trabajo, para la comunicación, y está dirigido a quienes dictan, a quienes cursan la carrera o carreras vinculadas a las tecnicaturas. Son tecnicaturas que se daban en el contexto de encierro, en el contexto libre, y se han adaptado para el contexto de encierro. En Rosario también hicimos una colaboración para la adquisición de herramientas e insumos para la carpintería autogestiva de una unidad para producción de bienes y formación de las personas privadas de la libertad en un oficio, y también un proyecto que está muy lindo también, con la Universidad Nacional de San Martín, que es la publicación con comentarios de la Ley de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires. Pues ellos habían trabajado sobre una publicación de la Ley de Ejecución Penal Nacional, digamos, y ahora están trabajando en una, digamos, en una publicación que sean comentarios de la Ley de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires, por parte de personas privadas de la libertad de la 47 y la 48 de USA. Además de estos programas de financiamiento, también hemos realizado convenios con universidades como la de Mar del Plata, la de San Martín, Lanús, Córdoba, y a lo mejor, ¿por qué no?, el próximo sea con la de Quilmes. Son convenios en algunos son convenios más marco, y después ahí vemos qué trabajo en especial podemos, entre ambos organismos, organizar y ejecutar. También tenemos otras instancias de colaboración, de participar, de actividades de la universidad. Hay distintas, a veces, por ejemplo, en la Universidad de Mar del Plata hay un observatorio electoral, entonces con ellos trabajamos todo lo que tiene que ver el derecho al voto de las personas, con capacitaciones. Hemos ido también a la unidad de Mar del Plata a ver cómo, junto con el observatorio de la universidad, a ver cómo se implementan el día de las elecciones el voto, y luego cómo. A veces hay mucho desconocimiento también si ahí se realiza el escrutinio, ¿no? Digamos, hasta las propias personas privadas de la libertad a veces hasta desconfían. Entonces, dar todas las capacitaciones y de qué manera, y que ellos mismos sepan dónde se van a contar los votos, que no se cuentan en la facultad o en la universidad, que no lo cuentan los penitenciarios, porque muchas veces ante el desconocimiento se generan un montón de fantasmas, que está bueno despejarlos para que ellos puedan acceder también al voto y se queden tranquilos que ese voto va a valer y que nadie lo va a intervenir. También financiamos o trabajamos en proyectos académicos de investigación, brindando información. Ustedes saben que nosotros recolectamos y sistematizamos datos de todo el contexto de encierro del país, no solo de cárceles y comisarías, también de centros cerrados, de chicos y chicas en conflicto con la ley penal, de instituciones de salud mental, y esa información, por supuesto, está disponible para todos aquellos investigadores, para la academia que necesite tener esos datos actualizados. A veces es más fácil, ahí están todos concentrados, ¿no? Que salir a pedirlas a las distintas agencias de las provincias. En eso, los convenios que firmamos con las universidades, hay un intercambio de información muy interesante que se produce. ¿Qué más tengo para contarles? Ahora también hicimos en el CUSAM, esto que recién hablábamos con María, el seguimiento de recomendaciones. Nosotros emitimos junto con la red unas recomendaciones en el marco de la pandemia, que por supuesto hay que reverlas y hoy mirarlas con la mirada de lo que hoy está pasando, no más pandemia, pero hay un contexto que amerita también que miremos muy especialmente esas recomendaciones. Y muy interesante lo que hicimos con la Universidad de San Martín en el CUSAM, porque hicimos con las personas privadas de la libertad,
junto con el servicio penitenciario, un seguimiento de esas recomendaciones. Concretamente, ¿no? Porque era en el territorio, con quienes son actores, digamos, que deberían recibir esas recomendaciones y quienes las deberían ejecutar, es decir, las autoridades y los alumnos privados de la libertad. Y ahora, el 12 creo que me dijeron, va a haber una presentación de ese informe, donde van a invitar, por supuesto, a las autoridades de la universidad, a nosotros, al Comité Nacional, a las autoridades del servicio penitenciario, a presentar este informe y de qué manera aquellas recomendaciones, sobre todo vinculadas a la educación primaria y universitaria de las personas privadas de la libertad, la universidad y los estudiantes universitarios privados de la libertad pudieron despejar todas las trabas que había a veces producto de no ponerse a trabajar verdaderamente. No era nada que se necesitase ni un recurso económico y humano enorme, simplemente era esto, ponerse a conversar entre todos los actores y sobre todo el compromiso de estos estudiantes ya universitarios, pero solidarios con sus compañeros que todavía no habían terminado la primaria y la secundaria y se pusieron a trabajar para que, bueno, el tema de los legajos, que no haya traslados, en fin, todo lo que a ellos les preocupaba junto con el servicio, y ahí lo que hicimos fue un puente, ¿no? Que ese es un poco también nuestro trabajo, generar estos puentes para que las cosas buenas sucedan. Bueno, hicimos en el CUSAM nuestra asamblea anual, ¿no? La universidad nos abrió las puertas del centro universitario de San Martín, dentro de la unidad penal, para poder hacer la asamblea anual. Supongo que quizá algunos hayan estado. Y también lo que hacemos con las universidades es, cada vez que vamos a las provincias, tener reuniones con ellas, sobre todo con aquellas áreas de la universidad, que puede ser una Secretaría de Derechos Humanos, una Secretaría de la Universidad o un área específicamente que trabaje en el contexto de encierro, tener reuniones, bueno, para articular, siempre a nosotros nos parece sumamente importante la voz de los actores de cada lugar que vamos. Convocamos a las organizaciones sociales, a las universidades, para tener un diagnóstico más cabal del lugar al que vamos y al que vamos a trabajar, generalmente por unos días, por una semana. Así que bueno, ese es un poco el trabajo de articulación y de colaboración que venimos haciendo con las universidades. Ojalá esto se profundice, insisto, en el contexto difícil y necesario, que hace necesaria esta articulación. Y también me quedé pensando, cuando veía ahí las unidades donde trabajaba, donde había convenios, era varón, varón, unidad penal, varón, 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 varón. Dije varones. Bueno, hay 30 unidades de mujeres en el país y 32 unidades que son mixtas. Tendremos que pensar o ver, porque la verdad no tengo ese dato, cuántos de estos proyectos, y de los que también habló Mauricio, van a las unidades de mujeres, y ver si no tenemos que ver y reforzar un poquito, ahí no, Nora, a ver si también las compañeras privadas de la libertad están siendo receptoras de todos estos proyectos, porque, bueno, me entró la duda. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te paso este? Bueno, gracias, Josefina. Seguimos con Gonzalo. Vale, bueno, gracias Ana y a la red por la invitación. Yo voy a ser breve, realmente. Y voy a hacer una presentación medio institucional del lugar del que vengo, que es un lugar nuevo. Disculpame, Gonzalo, más cerca del micrófono, así escuchan los que están... ¿Ahí? ¿Mejor? Ahí excelente. Les decía que voy a ser breve, voy a hacer una presentación institucional del lugar al que convocó justamente la red, que se habla de una nueva institucionalidad y es la autoridad de implementación y seguimiento del programa de cumplimiento de la sentencia. Yo cuando voy todas las mañanas a mi trabajo digo voy a la oficina, no voy a ese lugar. Así que, bueno, pasar un poco en claro qué es eso y pensar el trabajo que estamos haciendo, cómo se está articulando con lo que tiene que ver con el encuentro de hoy, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad del acceso,
que creemos que es acceso a la educación, pero también son otras cosas, incluso desde un punto de vista sistémico y desapasionado. La primera aclaración que me interesaba hacer es que hablamos de la provincia de Buenos Aires, una provincia que en este momento tiene 57.000 personas detenidas. Digo, recién hablábamos de Santa Fe, que tiene alrededor de 10.000. Las dimensiones de la provincia de Buenos Aires son difíciles, por no usar alguna otra expresión que pueden tener ustedes en la cabeza. Y de esas 57.000, 2.500 más o menos están en comisarías. Ahí se ha dado todo un proceso, después lo mencionamos brevemente, pero digo, también hay un inconveniente, si pensamos en el acceso a la educación, entre comisarías y servicio penitenciario como lugares que posibiliten esto. Soy medio desordenado para hablar, así que me tomé la libertad de hacer una mini hoja de ruta para comentarles un poco. Esta autoridad de implementación y seguimiento del programa de cumplimiento de la sentencia surge a partir de un fallo de la Corte de la Provincia del año 2022, en una causa que recontra conocen, que es Berbisky. Esta es la segunda causa Berbisky, es el Berbisky 2. Hubo uno primero del año 2005, que se cerró en algún momento desde el entendimiento de que se había cumplido el objetivo del fallo, que era crear una institucionalidad, que en ese momento era la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, etcétera, se mantuvieron. Incluso la población privada de la libertad bajó, pero después hubo un rebote que nos lleva ahora a estas 57.000 personas detenidas, sobre una capacidad que es difícil de saber, o hay distintos baremos, que puede ser la de diseño y por otro lado la adaptada, pero siempre la sobrepoblación es preocupante. Se reactiva la causa a través de esto en medio de contexto porque es importante para cómo pensamos nosotros desde la oficina el trabajo. En el año 2014 el Consejo de Defensores dice, bueno, esta situación sigue siendo muy problemática, y llega la causa después de mucho tiempo, idas y vueltas institucionales y judiciales, a que en el año 2021 la Corte de Nación resuelve. Y ahí se resuelve y se habla, para reducirlo en algo muy, muy simple, de un estado inconstitucional de cosas. Digo, es un órgano judicial, un estado inconstitucional de cosas, y por ende ese estado inconstitucional de cosas no se resuelve con una decisión exhortativa, más plazas al Ejecutivo, sino que son una serie de pasos los que hay que hacer, una serie de cuestiones, objetivos que hay que ir viendo. Se hacen, y esto nos parece central, después entre el fallo de la Corte, que es del 2021, y el fallo de la Corte de Nación, y el fallo de la Corte de Provincia, que es del 2022, hubo un trabajo participativo con distintos actores de la causa. En el panel que sigue va a estar el CELS, CPM y demás, es decir, hubo un trabajo con distintos actores institucionales y de la sociedad civil antes de la sentencia, antes de que la Corte resolviera una sentencia, la causa Berbisky 2. Y en esta causa Berbisky 2 se habla de distintas mandas. Estas distintas mandas conforman un PCS, que es el programa de cumplimiento de la sentencia. Y esto es un lío, y rápidamente hay un PCS, que es el programa de cumplimiento de la sentencia, hay una APCS, que es el organismo, la oficina, que tiene que implementar y cumplir ese PCS. Y dicho medio marginal, no por menos importante, sino porque no viene al cuento ahora, si quieren después hablamos, hay un observatorio participativo del programa de cumplimiento de sentencia que está integrado por las personas o los espacios que participaron en estas mesas previas al fallo del año 2021. Dicho esto, el PCS, una pequeña cosita marginal, que me sigo sorprendiendo que tengo que hacer así antes me parecía algo de persona adulta, tengo que hacer así para ver de cerca, y me da gracia, pero bueno, así ahora sin anteojos, perdón. El PCS son 27 mandas, aquí anoté algunas, nada más que son, porque algunas son simplemente exhortativas o de puesta en funcionamiento, por ejemplo, de estos organismos, de estas instituciones. Una manda tiene que ver con revisión periódica, es decir, como se dice, cae la prisión preventiva, que se revise esa prisión preventiva.
Y siempre pensando en este 57.000, con CELS trabajamos en el ámbito del observatorio, la relación, esta ratio entre ingresos y egresos, siempre nos da mal, nunca da uno, siempre nos da mayores ingresos que egresos, entonces es problemático. Una de las mandas, revisión periódica, cae la preventiva, que se revise, es necesario sostenerla hasta la etapa de juicio. Una de las mandas específicas, monitoreo electrónico, que en algún momento también sigue siendo importante, pero lo que hemos visto nosotros, y tiene que ver con la cuestión de los recursos que mostraba Mauricio, que es uno de los temas en los que estamos empezando a trabajar específicamente. El monitoreo electrónico es finito, o por lo menos lo que estamos viendo ahora del seguimiento del monitoreo, es que ha crecido hasta un punto que se ha mesetado. Entonces, es otra de las mandas específicas para revisar. La causa está dividida en dos, una que tiene que ver con el SPB, Servicio Penitenciario Bonaerense, y otra con comisarías específicamente. La de comisarías está delegada al Tribunal de Casación, entonces ahí también hay una articulación constante con el Tribunal de Casación, pero también con el Poder Ejecutivo. Digo esto pensando en la primer filmina, creo, con quién se interrelaciona o con quién es la relación cotidiana. Bueno, la relación cotidiana nuestra es con organizaciones de la sociedad civil y también con las distintas esferas del Estado, y ubicándonos en el lugar. A ver, esto que decía recién, que el Poder Judicial no puede abstraerse de la situación general. El Poder Judicial es Poder Judicial y también otros actores. Es decir, el primer ingreso, que es a partir de las aprehensiones policiales o los requerimientos fiscales y demás, ahí intervienen otros actores, pero quienes deciden sobre sostener o no, incluso el tipo de condenas, es el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial tiene que ver este estado inconstitucional que crece, y hay que hacer algo sobre esto. Bueno, quiero decir otra cosa. Y hay una de las mandas específicas que tiene que ver con, dice algo así como el pedirle al Ejecutivo fomentar o hacer crecer los programas educativos, laborales, pensando en la resocialización y, como la otra cuadra, evitando o tratando de evitar esta reincidencia. Que por otro lado es estamos dentro del espacio coordinando un área de datos, hay información, hay un montón de información y hay otra que está faltando, y la cuestión de la reincidencia y reiterancia es un mini problemita que tenemos. De alguna forma se va a resolver o con consultas puntuales o con muestreos y demás, pero hay un montón de información, hay un montón de datos, algunos están analizados, otros no, y hay información que es central que todavía está faltando. Estas son las mandas generales. ¿Cómo se lleva eso por parte ya no del PCS, que son las mandas, sino de la oficina de la APCS, a través de distintos espacios? Rápidamente, porque si no, no voy a hacer todo el desglose de recién como el de ahora. Uno relativo con el procesamiento de información para ir sobre lo más seguro que se pueda. Un programa progresivo para el desalojo de comisarías y no regresividad. Esto que se ha dado históricamente, que es espacio que se crea, espacio que se llena y se mantiene lleno lo anterior, se ha podido sostener el descenso de población en comisarías de 5.000 alrededor de 2.500 con construcción de alcaldías. Entonces, digo, el seguimiento del programa vinculado con comisarías tiene que ver con un plan de infraestructura del Ejecutivo. Bueno, tenemos un espacio específico en la oficina vinculada con esto. Audiencia preliminar, algo no importa, dentro del proceso penal, en la etapa de juicio, empezar a trabajar de otra forma. Y uno específico que tiene por nombre Programa concerniente a la mejora sostenida de acciones de inclusión en contexto de encierro. Inclusión en contexto de encierro vinculado con salud, es decir, diferentes aspectos, y en lo concreto de hoy con la posibilidad de acceso a la educación y la coordinación que estamos empezando con universidades nacionales en el territorio siempre de Buenos Aires. También, digo, los espacios federales y plurales siempre nos permiten pensar en alternativas. Específicamente la provincia de Buenos Aires, digo, soy de San Luis, tendría que ponerme la remera más federal, pero la provincia de Buenos Aires es en magnitud, en cantidad de personas, ¿no? Tiene una dimensión compleja.
Entonces, perdón, voy retomando. Tenemos un PCS, tenemos una APCS que toma esos programas y ahí se han constituido nuevos espacios necesarios para cumplir con estas mandas, como por ejemplo recién les hablaba del observatorio. Bueno, el observatorio tiene una integración plural. También con las primeras reuniones había pretensiones distintas y fue un espacio que se construyó desde cero, porque además, si uno piensa en una definición de observatorio, podría poner en duda si es estrictamente en cuanto a las finalidades comunes y demás. Pero digo, es un espacio, lo traigo a cuento porque es un espacio que se construyó de cero. Respecto de las universidades, nos encontramos que la provincia de Buenos Aires tiene una red de universidades con una territorialidad que abarca a la totalidad de las unidades. Entonces no es necesario pensar en ser innovadores en algo que ya está funcionando y sino lo que pretendimos hacer ahí es sumarnos a los procesos en los que están las universidades de la provincia de Buenos Aires. Rápidamente sobre estos primeros, recién José hablaba del año 2017 como inicio del Comité Nacional y siempre estamos en instancias burocráticas que inevitablemente van a tener tiempos distintos a los que uno podría llegar a esperar. En este sentido, nosotros estrictamente se terminó de conformar la oficina hacia finales del 2022 y bueno, y estamos, como les decía, iniciando proceso de trabajo y en otros sumándonos a algunos que ya existían. Respecto de universidades, el primer momento fue el más obvio, que es el acercamiento a las universidades de la provincia de Buenos Aires que están trabajando en unidades. Por algo acá también de proximidad, quizás sincerar que el trabajo con la UNLP es más cercano que con otras. La pretensión, es decir, ha habido 2 reuniones a lo largo del año a través de Zoom con varias universidades, pero con la UNLP la relación es un poco más cercana que dos reuniones al año. Bueno, y ahí articulamos con un área específica que es la Dirección de Acompañamiento para Educación en Cárceles de la UNLP. Y empezamos a identificar algunos inconvenientes y tenemos 2 específicos y uno es de los que traía Mauricio, que de hecho después te voy a pedir la presentación y si hay más análisis también, y también lo de los programas para saber. Hay 2 cuestiones. Por un lado, los traslados. La universidad, o digamos, la Universidad de La Plata tiene un circuito de educación de encierro para posibilitar los traslados entre unidades. Ha habido un convenio que se firmó a finales del año pasado entre el Ministerio de Justicia y la UNLP para garantizar, por un lado, la universidad, los cursos, etcétera, y el Ministerio de Justicia los traslados. Pero ahí la situación es un poquito más compleja en la general, porque acá estamos hablando de recursos. Entonces los recursos son recursos para estudiar intramuros, es decir, tiene que haber las posibilidades para el estudio telemático. Se tienen que garantizar los traslados en un sistema que está colapsado, por lo que decíamos recién, de gente. Después una pequeña ponderación sobre eso. Y por otro lado, que se habla también en los convenios del monitoreo electrónico. Bueno, el monitoreo electrónico, por lo menos lo que vemos en los últimos meses, que ha llegado al máximo de capacidad. Entonces hay que pensar cómo se trabaja con eso, si con un cupo específico. Hay un mini inconveniente para resolver. Comentario, al margen de esto, hay una vieja, muy vieja, lo veo ahí a Ramiro, una muy vieja, que no por viejo, sino por lo que voy a decir, una muy vieja máxima, si se quiere, que para mí es de las lecturas que he hecho en criminología, dentro de lo que más me ha gustado, que es barata, que cuando habla de la criminología, o más específicamente de la política criminal, dice que se tiene que adecuar a los medios disponibles. Entonces acá la discusión de fondo es esa, ¿no? En la diaria, que la ola viene y hay que resolver, digamos, lo urgente, quizá lo importante sea esto otro. Bueno, ¿cuál es si queremos sincerar que la política criminal disponible
tiene que bajar el encarcelamiento para poder garantizar lo que en teoría debería garantizarse. Bueno, esa es la discusión que está de fondo. En lo inmediato hay algo de recursos que tiene que ver con esto, recursos para el estudio intramuros, para los traslados y también para los sistemas de monitoreo que están pensados en la actualidad como sistemas para digamos, en la progresividad de la pena y demás, pero también para el estudio. Dos cuestiones, y ya con esto cierro, porque se plantean como dos mesas para... no, perdón, me olvidé lo más importante. Les había dicho que había dos cuestiones que identificamos para el trabajo más urgente, que una tiene que ver con los traslados y la otra la visibilización de las trayectorias educativas por un lado en los legajos, si se quiere, digo, no sé en el resto del país cómo será, pero digo en los legajos y en los informes criminológicos. Y ahí hay un claro inconveniente. Hace un par de semanas estuvimos justamente en el CUSAM y se dio un espacio muy interesante porque se planteó esto, y se planteó esto incluso alguien usó la expresión, creo que está bien, a mí al menos me tocó, que estamos hablando hasta de una cuestión de clase. ¿Por qué? Desde el sistema judicial, y ahora trato de vuelta, de mirarlo de forma desapasionada, sino pensándolo sistémicamente, cómo dar respuesta a esto, desde el sistema judicial, para los que estamos estudiando afuera, que para mí es lo mismo algo que pase ahora, en diciembre o en marzo, en el encierro es distinto, o es lo mismo una materia más o una materia menos, la ponderación que hacemos desde el sistema judicial por aprobar una materia o dos, quizá es la misma, o se le resta relevancia a eso. Eso estoy tratando de transmitir lo que sucedió en un ámbito de discusión. Entonces, los estudiantes decían, bueno, pero estudiar, cursar y aprobar una materia es un montón. Entonces, en este espacio estaban los directores de la unidad. Y surgió de ese lugar, digamos, participativo, colaborativo y demás, la posibilidad de incluirlo, de incluir esa trayectoria educativa a través de los GAIS, ¿no? Que son el grupo de admisión y seguimiento de las personas privadas de la libertad. Entonces, son quizá en lo inmediato los dos temas que vemos con cierta... que se han marcado como problemáticos en esta relación que estamos empezando a tener con las universidades. Por un lado, los traslados en sentido amplio y por otro lado, la trayectoria educativa en los distintos informes que se pueden después, que es central esto porque es lo que después va a ponderarse para pensar, a mí me parece que es de vuelta, de una manera no quiero decir cruel, pero sí desapasionada, de ingresos y egresos, la posibilidad de un sistema que se acerque a algo y saltando, digamos, dejando de lado la discusión, pero a esta progresividad que permita salidas y que esta ratio de ingresos y egresos cambie un poco. Pero bueno, eso no lo vi como una de las cuestiones ahí, pero quizás salga de otras preguntas. Y con esto, si les parece, casi que cierro, que es lo siguiente. Hay una mesa de trabajo que se inauguró hace poco con la Dirección de Acompañamiento Universitario en Cárceles y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, también para pensar, recién José hablaba de este primer financiamiento, que yo no sabía, del Comité Nacional vinculado con la formación para promotores de salud, es decir, la educación en cárceles. Es impertinente lo que voy a decir porque ustedes son los que están ahí en el territorio, pero digo, la formación universitaria en cárceles me da la impresión de que ha estado en general marcada por carreras más tradicionales, ¿no? Entonces, dije una barbaridad por lo que veo. No, bueno, después me responden. A mí me va a tocar. Pero sí pensar otras carreras que pueden tener tanto una incidencia adentro como afuera. Y esto lo atamos a otro espacio que es el diálogo con los centros universitarios. Ahí sí, de todos los espacios que puede haber en la provincia de Buenos Aires. Y hay algo muy pequeño, paréntesis, me tomo la última licencia. Hubo una experiencia en un país que está mejor que nosotros, pero no son los países nórdicos, que es Italia, que una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos por el estado de las cárceles,
Y se armó un sistema institucional a través del Poder Ejecutivo que pretendió ser participativo y lo que la Corte Europea le decía, bueno, tienen que tomarse medidas que van a significar reformas al sistema penitenciario, reformas procesales y demás, y se establecieron mesas de trabajo con participación muy amplia. Y lo que quiero decir es gente de ONGs, si se hablaba de infraestructura, arquitectos, arquitectas que van por fuera del sistema institucional, es decir, realmente pretendió ser participativa y se le dio también una dimensión participativa, que lo decías recién también, José, a las personas que tenemos a veces ese déficit, a las personas privadas de la libertad. Fue muy recortada esa participación, porque una participación que sea a través de encuestas o con pocas reuniones puede ser recortada, pero digo, como esencia es distinto a lo que estamos en esta idea de elitismo penal, estamos en general acostumbrados a ver. Entonces, lo que quiero decir es pensar, por un lado, en esta articulación entre salud penitenciaria y la Universidad de La Plata, también pensándolo desde las expectativas y las necesidades y demás de las personas privadas de la libertad, y no por fuera. Entonces, el espacio con los centros de estudiantes nos parece central, sabiendo que es solo un universo de todo ese gigantesco universo del que hablábamos antes de 60.000 personas. Ana, tengo un minuto. Sí, Cierro con esto. Bueno, el marco general son estas mandas, este PCS que les comentaba, la necesidad que tenemos nosotros, la necesidad y la obligación, digo, estamos obligados a hacerlo, es nuestra función, es la implementación y el seguimiento. La articulación se da con todas las áreas institucionales y de vuelta de la sociedad civil, a través del observatorio, pero también en otros espacios. Y se ha dado, esto me permito otro comentario marginal, una resolución, una acordada de corte, no importa, que pone en cabeza de los comités departamentales el análisis de información. Los comités departamentales en la provincia de Buenos Aires son 20 y están conformados por la Cámara, es decir, las máximas autoridades, si se quieren, en la jerarquía, las segundas instancias, las cámaras, la Defensoría General y la Fiscalía General, para empezar a analizar información local. Entonces, esto lo traigo a cuento porque no es solo articulación hacia afuera, hablar con las universidades y el Ejecutivo, sino que es articulación hacia adentro con el Poder Judicial, que es uno de los integrantes de quienes toman decisiones, de quienes tomamos decisiones en lo cotidiano, en este contexto general. Bueno, iba a decir algo que, ¿cómo lo vemos? Un poco aprovechando que estamos en una universidad desde el punto de vista de la democracia deliberativa y participativa, pero mejor no hablemos de esto, y sí cerrar con lo siguiente, lo de recién de la sobrepoblación, esta articulación con distintos espacios institucionales, saber que estamos iniciando esta instancia con universidades, pero también articulado con el Ejecutivo y el Judicial. Y ahora sí, con esto que son 4 puntitos que son obviedades. Digo, Tatiana hablaba en la apertura del ejercicio de un derecho, ¿no? O sea, la educación en las cárceles es efectivamente el ejercicio de un derecho, también es el nexo entre el adentro y el afuera. Desde lo biográfico, lo de San Martín, con un montón de complejidades, lo subjetivo es difícil de medir algo ahí, porque es muy subjetivo, muy personal, pero tratándolo de ver de nuevo de manera sistémica, pensar en la universidad y en la formación en general universitaria dentro de la progresividad de la pena, incluso específicamente, ¿no? Porque de vuelta, lo que hay, o una de las dimensiones, por lo menos que vemos nosotros, tiene que ver con los ingresos y egresos. La educación en cárceles, el trabajo en cárceles y demás, posibilita, y por supuesto, la relación entre preegreso y egreso, ¿no? La falta de continuidad es un inconveniente, pero bueno, será otra discusión. Pero en esta relación de progresividad, ingreso, preegreso y egreso, la necesidad de fortalecer los espacios para que la toma de decisiones, sobre todo estoy pensando ahora en la etapa de ejecución, pueda tener algún impacto incluso
el problemático, alarmante y demás estado de situación de crecimiento de población encarcelada y también en otras dependencias como las policiales. Bueno, medio largo, perdón. Gracias. Bueno, gracias Gonzalo. Ahora le damos la palabra a Nora. Que aprovecho. Eso. Gracias. Bien cerquita para que escuchen los que están. Hola, les voy a empezar a mentir. Voy a ser breve. Todo, nunca creas. Bueno, voy a tratar de ser breve. Bueno, como Anita presentó, soy subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal. Depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y, en principio, contarles que esta subsecretaría se creó en marzo. O sea, venimos trabajando hace unos meses, es nuevita. Entonces, quería contarles los objetivos y las líneas de trabajo de la subsecretaría, así lo tienen claro y que sea una herramienta también para todos. Bueno, el objetivo general es la inclusión social de las personas que se encuentran ahí va, en contexto de encierro y las personas liberadas, con el fin de la reducción de la reincidencia una vez que recuperan la libertad, ¿no? Así, no solamente reducir la reincidencia, sino llevar adelante una política de inclusión social y aportar a una política de seguridad desde otra perspectiva, ¿no? De la inclusión social. Los objetivos específicos es la creación de polos industriales y centros productivos de inclusión social y comunitarios, tanto en las unidades penitenciarias como en el afuera. Dentro de las unidades penitenciarias ya se venía trabajando o creando talleres de trabajo y demás, pero solo se trabajaba en el adentro, no se proyectaba la vida en libertad mediante el trabajo. Entonces, nuestra propuesta de la subsecretaría es acompañar ese proceso de que puedan los trabajadores y trabajadoras puedan proyectar su vida en libertad con ese saber adquirido. Bueno, generar acciones de formación y oficio laboral dentro de las unidades, todo es dentro y fuera. Se tenía que hacer espejo, o si no, no hay manera de que un trabajador, un estudiante pueda sostener la libertad si no se acompaña ese proceso de pregreso y poscarcelario. Garantizar la asistencia social y acompañamiento integral de las personas liberadas y personas bajo alternativas de encierro, que es el arresto o prisión domiciliaria. Implementar dispositivos de abordaje integral para las personas privadas de la libertad. Esto lo vamos a hacer mediante centros de abordaje integral que van a funcionar en unidades penitenciarias con la misión de abordar lo que son los consumos problemáticos y que las personas privadas de la libertad puedan sentirse libres de poder hablar mediante otras herramientas que no sean las típicas, el CPA, que ya funciona dentro de las unidades, funciona entre comillas porque no funciona mucho, pero mediante otras herramientas como es la cultura, los talleres, las bibliotecas populares, y poder abordar no solamente lo que es consumo problemático, sino otros disparadores que siempre en esos ambientes surgen. Nuestras líneas de trabajo, las líneas de trabajo y la planificación que tuvimos en el 2024 es el fortalecimiento de los polos productivos de inclusión. Dentro de las unidades, Tatiana hablaba del polo industrial que funciona en Olmos, en la unidad 1, que es donde funciona el CUNITA. Eso ya vienen trabajando ellos hace 2 años, van a cumplir 2 años, pero nuestra propuesta es fortalecer ese polo industrial e impulsar otros que tenemos en vista, uno en la unidad 60 de Merlo y otro en Campana,
Polos productivos de inclusión o polos industriales dentro de las unidades es porque queremos dar ese marco de que los trabajadores, las trabajadoras, cuando vayan a ese lugar de trabajo no sea un espacio de taller o laborterapia, sino que sean en condiciones dignas, que sean trabajadores y que tengan un salario, porque si hablamos de trabajo, el trabajo es remunerado, entonces ese derecho tienen que acceder más allá del contexto que estén. Esto, lo que es el fortalecimiento con herramientas y maquinaria y equipo profesional que acompañen la creación de los polos productivos, polos industriales adentro, también va a suceder en el afuera, fortaleciendo espacios productivos o polos productivos que vienen llevando adelante cooperativas y organizaciones de personas liberadas, la Iglesia y distintas ONG que vienen acompañando los procesos de organización de personas liberadas. Nuestra idea es acompañar y trabajar en cogestión, tanto del Estado como de las orgas, que son los primeros que ponen el cuerpo, fortalecer para que tengan la capacidad de atajar a quienes nosotros formamos dentro de las unidades, que tengan ese espacio, esa continuidad de trabajo en el afuera, de trabajo, formación, y lo que queremos hacer también es impulsar la terminalidad educativa. Lo que es, bueno, formación laboral y los... Ahí estamos viendo. Sí, estamos viendo. Lo que, bueno, son los fortalecimientos de los polos industriales. Bueno, esas son las líneas más fuertes, más allá de las otras, que es promover la terminalidad educativa, acompañar los procesos de pregreso de las personas privadas de la libertad, de los estudiantes. Y nuestra propuesta más fuerte, y por ahí, no sé si innovadora, pero por lo menos lo que damos la discusión dentro del Ministerio, es poder acompañar en el afuera. Como les dije, podemos formar o capacitar a un trabajador con un saber dentro de las unidades, pero cuando recupera la libertad, si no tiene ese acompañamiento, ese seguimiento que se inició dentro de las cárceles, seguramente va a ser muy difícil sostener la libertad, y lo que queremos nosotros políticamente dicho es reducir la reincidencia, sino que haya justicia social para quienes atravesaron el contexto de encierro, recuperan la libertad y que tengan esa posibilidad que muchas veces antes de estar detenidos no llegó esa posibilidad, y llegó el Estado mediante el encarcelamiento como una política pública para un sector de la sociedad. Tengo un doble rol porque soy muy militante y también funcionaria, pero nuestra propuesta cuando llegamos al Ministerio, nuestra propuesta al gobernador y al ministro de Justicia, a Juan Martín Mena, como saben, vengo de organización social, de organizarme, vengo de saber lo que es el contexto de encierro y cómo la organización, estar organizada, me cambió la vida, no solamente a mí, sino a muchos compañeros y compañeras. Entonces, la propuesta que llevamos adelante es convertir esa experiencia en política pública, porque esa experiencia nos dio un resultado de 0 reincidencia o muy baja reincidencia, casi 0. No tenemos la estadística, esa la tenemos que trabajar, pero empecé. Pero convertir esa experiencia de organización social, organizarse en la economía popular, en el cooperativismo, empresas sociales, pongámosle el nombre que sea, pero la organización y el acompañamiento es efectivo. Entonces, esa fue la propuesta que llevamos al gobernador, y hoy estamos acá, y que esa estructura que nosotros pensamos, porque la verdad que la subsecretaría la pensamos de cero y la pensamos nosotros, nosotras, muchos compañeros y compañeras que están involucrados acompañando esas situaciones. Pensamos qué es lo que se necesita, qué es lo que nosotros necesitábamos o nos faltó cuando transitamos el contexto de encierro. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Capacitación. ¿Qué nos faltó? Que nos vean como que nos llamen por el nombre.
que si estamos estudiando, no sé, nos digan estudiantes, si estamos trabajando, que seamos trabajadores en contexto de encierro. Nos faltó humanidad, que nos vean como humanos. En lo particular, a mí, yo no cursé una carrera universitaria, pero sí fui parte de la extensión universitaria de trabajo social, y a mí eso me cambió la vida. Eso me hizo conocer muchos de mis derechos que no conocía, porque entendiendo que quienes están en contexto de encierro son de una clase en general, más del 80% diría, vienen de un sector, de los sectores populares de la sociedad, y que nos acostumbramos a que vulneren nuestros derechos. A mí la universidad me los hizo conocer, entonces siempre defendí desde mi militancia y hoy, y por eso estoy acá, lo que significa la universidad dentro de las cárceles, lo que significa la presencia civil dentro de las cárceles, lo que significa que una fundación, una orga, alguien que podría estar dando clases en otro lado, elija la cárcel, que se comprometa, pero que se comprometa en todo el tránsito. Soy muy celosa de eso, de que se comprometan a acompañar los procesos, porque cuando uno se empieza a reconocer como un sujeto de derechos, empieza a cambiar todo. Y yo me empecé a reconocer como una sujeta de derechos dentro de la cárcel, a pesar del contexto donde estaba. Y nada, como les digo, eso lo hizo la universidad. Por eso, cuando recuperé la libertad, supe lo que me había pasado y por qué yo había llegado a donde estaba, porque no fue casual que yo termine detenida, o que en ese momento muchas compañeras que veníamos del mismo sector social estemos encarceladas. Por eso, cuando recuperé la libertad, me empecé a organizar, me empecé a formar y empecé a luchar por la reivindicación de los derechos de quienes atravesamos esa situación. Y hoy estar acá, la verdad que es un gran desafío. Hoy decir, yo hace 10 años recuperaba la libertad y hoy estoy acá en el Ministerio de Justicia, como tantas veces puteé, la verdad, me enojé y me enojaba con el Estado, y me enojé con el Estado porque no me vio antes, no me vio durante y no me vio después, pero la verdad que es un gran desafío para mí estar de este lado, porque realmente a mí me siento mucho más cómoda con una bandera y gritando en la calle y cortándola, y me sale bien encima. Y me sale bien poder ir a reclamar y a luchar por mis derechos, pero es importante ocupar lugares estratégicos, quienes somos base, quienes pasamos, en este caso, esta situación. Pero nosotros creemos fundamental que las bases tienen que tomar lugares estratégicos. Esto se los digo porque también tenemos muchos compañeros y compañeras profesionales o que están estudiando dentro del contexto de encierro, y cuando recuperan la libertad, la verdad que no tienen posibilidades de desarrollar eso que estudiaron. Entonces, los voy a interpelar y les voy a decir que tienen que acompañar ese proceso, y cuenten desde la subsecretaría, desde el ministerio, para acompañar ese proceso también, para ver qué hacemos, cómo acompañamos y qué herramienta damos a quienes se formaron, sea en un oficio o en una carrera universitaria, cuando recupera la libertad. Porque eso también nos encontramos nosotros, quienes estuvimos en contexto de encierro, cuando salimos y era la nada. Cuando salimos y eso que yo aprendí no lo podía ejercer porque tenía que mantener a mi familia, porque tenía que resolver mi vida, mi seguridad social, mi salud, un montón de situaciones, y como ya sabemos también no hay lugar en el empleo, en el trabajo formal para muchos, para todos hoy, pero menos para quienes atravesaron el contexto de encierro, porque tienen un antecedente, porque tienen una dirección que es zona roja, porque la edad no los ayuda, porque no son físicamente para entrar en un bufete de abogados. Entonces,
sea un bufete de abogados, una empresa y demás, no va a haber lugar para quienes tienen esas características. Y la cárcel no puede determinar la vida de una persona. La cárcel es una consecuencia de, y es una eventualidad. Van a recuperar la libertad y tiene que tener la misma posibilidad que cualquier ciudadano y más todavía. Les digo todo esto porque es por eso que nosotros presentamos el proyecto de esta subsecretaría, Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal. Larguísimo, pero lo que quisimos hacer, hoy salió, quisimos hacer ese paraguas para poder acompañar a los compañeros y compañeras que tienen un proyecto de vida o que si no lo tienen poder acompañar esa transición, ¿no? De reconocerse trabajadores, de reconocerse trabajadoras, de que saber qué es lo que van a hacer cuando recuperan la libertad. Nos pasa en el Polo Industrial de Cunita o en otros talleres que las trabajadoras, los trabajadores salen y ya son trabajadores en ese espacio, salen de ese lugar, de la celda o del pabellón y son trabajadores y hablan con su familia y les dicen me voy a trabajar, que por ahí antes no lo hacían, hoy les dicen me voy a trabajar y por ahí empieza el cambio, ¿no? Sabemos que todo lo malo que es, lo terrible, lo traumático que es el encarcelamiento no solamente impacta en la persona sino en las familias. Y esto de decir soy estudiante, soy trabajador también impacta en la familia. Entonces, acompañar ese proceso en coordinación desde el Ministerio como primer responsable, ¿no? Como Estado es responsable porque el Estado encarceló, el Estado tiene que hacerse responsable de qué pasa con esa persona mientras esté alojado en las cárceles. Pero trabajar en coordinación tanto del Estado, las universidades, las organizaciones, lo que es el tercer sector, las ONG, Iglesia y demás, tiene que ser un punto de encuentro para esta problemática, que ante este contexto político, social, económico, va a seguir creciendo, eso desde ya. Por eso siempre digo, ¿dónde me metí? Justo ahora, pero voy a seguir dando la pelea. Todos los días tengo dos frentes a pelear. Uno, instalar nuestra política y nuestro proyecto, que es el trabajo y la educación como herramientas de transformación dentro de las cárceles y fuera, y el otro, pelear los recursos, poder materializar la política que quiero llevar adelante, que también es bastante... es un re laburo, pero a veces me sorprendo cuando tengo que dar la discusión de qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Porque no podemos dar solamente que una persona que está detenida se encuentre con la primera posibilidad en su vida de poder acceder a una carrera universitaria o a terminar la primaria y la secundaria o a capacitarse en un oficio. No podemos solamente pensar que el Estado da la solución dentro de las cárceles, sino voy a insistir mucho en esto cuando recuperan la libertad, porque cuando empecé a militar empecé diciendo la libertad sin herramientas es peligrosa para uno y para los demás, y lo sigo sosteniendo. Hoy desde este lugar quiero transformar eso, o sea, no quiero que pase eso, no quiero una libertad sin herramientas, sin acompañamiento y transitar la libertad, es enorme la libertad, y transitarla solo, en soledad, es peligroso, como decía. Entonces, desde la subsecretaría tómenla como una herramienta, porque yo estoy para eso, para ser una herramienta e impulsar los procesos. Estamos forjando un cambio porque que esté yo acá hoy en este lugar ya es un cambio, una transformación, pero pretendo ser la primera porque detrás mío hay un potencial enorme. Ahí veo un compañero que estudió y que la está luchando afuera, entonces que yo sea la primera, pero que tenemos que tener en cuenta que hay mucho potencial y que estamos totalmente preparados para tomar lugares de
de toma de decisión, lugares estratégicos, y que de esa manera pensar una política pública va a ser efectiva. Porque sabemos lo que pasa, sabemos lo que se necesita. Siempre celebro de que hayan aceptado que yo esté en este lugar, que una persona, y mujer encima, que yo esté en este lugar, nada, a veces me desgasta mucho, pero caminando las cárceles, las COPEs, el territorio, porque detrás de un escritorio no se piensa en la política, se la piensa en el territorio, me voy convenciendo que es el lugar donde tenemos que estar. Este es el lugar. Bueno, desde la SUBSE queda como herramienta, era esta la presentación. La verdad, gracias, Anita, por pensarme y por venir a traer esta propuesta. Tomen el proyecto, que se lo apropien y que se replique. Realmente que se replique. Cuesta un montón este lugar, cuesta un montón la burocracia, cuesta mucho escuchar propuestas que quieren llevar a la cárcel, que no van a llevar a ningún lado. Sabemos que hay el recurso, está difícil, pero por eso tenemos que optimizar, tenemos que pensar cuáles son las propuestas que queremos llevar adelante y que sean efectivas para las personas privadas de la libertad y para las personas liberadas. Estamos trabajando tanto en lo que es la carrera de enfermería, con Leandro, esa propuesta de la Universidad de La Plata, y también con trabajo social, lo que es el trabajo de cuidado de personas. La universidad tiene que ser más allá de las carreras típicas, sino llegar a las personas con otras propuestas, porque realmente que sentirse parte de la universidad, pero sentirse parte de ese proceso, ya empieza uno a incluirnos, ¿no? Empieza uno a incluirse en algo que parece tan lejano, que es la universidad, que es para los chetos, porque en el barrio popular es así. Entonces, que entrar a la cárcel y llevar otras propuestas más allá de las que todos conocemos, otras propuestas, eso es lo que quiero trabajar con las universidades, ¿no? Que lleven otras propuestas, que lleven diplomaturas, como ya vienen haciendo, como distintas formaciones, y que quienes reciben, el estudiante, la estudiante que recibe, se vaya con un certificado de la universidad. Es enorme, es hermoso que pase eso. Entonces, articulemos y, como les dije, que la subsecretaría sea una herramienta para forjar procesos. Para eso estoy. Así que gracias. Muy breve. Bueno, agradecerles a los y las cuatro las intervenciones. Hacer algunas menciones a partir de lo que fue saliendo, que me parece importante remarcar para lo que nos queda del encuentro también. Esto recién comienza, nos queda la tarde de hoy y nos queda todo el día de mañana. Así que ahí me parece que de las distintas exposiciones y de conocer también, ¿no? Porque a veces desconocemos lo que están haciendo otros organismos o ¿no? Otras partes del Estado, y ahí es donde nos empezamos a pisar, ¿no? Y a veces somos varios haciendo lo mismo, entonces celebro esta instancia donde podemos conocer lo que se hace desde otros lugares, y me parece que la idea esta de articulaciones y cogestión, pero pensándola en una continuidad entre el adentro y el afuera, ¿no? Digo, en las tres exposiciones de los chicos, bueno, Mauri porque hizo más como un estado de situación de las universidades, pero digo, aparecía esta idea de todo lo que hacemos adentro también tiene que tener una continuidad en el afuera, porque digo, ese recuperar la libertad implica toda otra serie de desafíos, otra serie de volver a reconstruirse, ¿no? Y si uno ya lo puede hacer en continuidad, me parece que está buenísimo. Y esa idea de articulación y cogestión me parece que es, por un lado, con distintos organismos y con
distintas partes del Estado, provincial, nacional, pero también es con las organizaciones que laburan en territorio, es con las ONG, y por eso la segunda parte del encuentro pensamos la mesa de vínculo con la comunidad, no me acuerdo exactamente el nombre que le pusimos a la mesa, pero es un poco esto, ¿no? La idea del encuentro es que desde las universidades que venimos laburando, que somos un montón, 34 es un montón, con representación federal, ¿no? En todas las regiones del país, que podamos pensar eso, ¿no? Cada vez más articulaciones para poder sostener el laburo que venimos haciendo y que sabemos que, es muy cuesta arriba a veces no solo por la particularidad del contexto de encierro, sino también por las dificultades, por ejemplo, de la lejanía de los lugares donde laburamos o de, no sé, muchas veces ciertas dificultades que se presentan para poder llevarlo adelante. Entonces, me parece que la articulación entre distintas patas, tanto del Estado como de organismos, como de las ONG, como de las organizaciones sociales, nos nutre un montón como red, ¿no? Para poder seguir pensando y elaborando futuras líneas de trabajo y sobre todo cómo enfrentamos el 2025 en un contexto que se viene bastante complicado. Antes de cerrar, avisos parroquiales. Acá abajo van a estar las señoras de Mujeres al Sur, que es una cooperativa que trabaja acá en la universidad, con un almuerzo. Y a las 2 de la tarde retomamos con la Mesa de Derechos Humanos y Cárcel Hoy, no tengo el programa acá, estoy diciéndolo de memoria, que va a ser en el aula 22, que es el aula que está justo acá enfrente, ¿sí? Así que nos vemos ahí a las 2. Sí, dale. Y agradecerles nuevamente. El 4, ¿sí? El 4 y 5 va a ser nuestra asamblea anual. También va a haber en el marco de esos días un encuentro regional sobre buenas prácticas penitenciarias, que espero que Nora nos acompañe. Bueno, van a recibir seguramente la invitación cada universidad, pero bueno, para que ya se lo vayan agendando, pues generalmente diciembre es un mes colapsado de actividades que vamos a estar encontrándonos otra vez. Va a ser en la Casa de la Identidad, en la ex-ESMA, y el otro evento en la Embajada de Brasil. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos.